Siempre es una bendición y un privilegio encontrarnos con ustedes y poder compartir de la palabra del Señor y de los testimonios que tenemos de ello y que lo que hemos aprendido y lo que cada día aprendemos todavía y lo que todavía necesitamos aprender para compartir con ustedes. No somos quienes saben todo, sino que quienes estamos todavía en búsqueda de muchas cosas que no entendemos y que no alcanzamos a comprender y que tenemos que buscarlas y entenderlas. Así es que la razón de estar aquí y de compartir con ustedes estos temas es precisamente por eso, porque también nosotros nos hacemos las mismas preguntas y las hemos escuchado también muchas veces de parte de muchas personas. Así es que un placer encontrarnos de nuevo, un placer, Daniel, volver a estar juntos para compartir con los hermanos la palabra de Dios. Igualmente, pastor, y es muy importante quizás invitarlos, ¿cierto?, los hermanos a estudiar estos temas, no dejarlos solamente en el video, sino que indagar, ¿cierto?, profundizar en todo lo que hablamos. Sí, que esto abra el apetito de ustedes nomás, que esto sea el tiempo en el que dialogamos juntos, pero que no se quede ahí, sino que puedan ustedes continuar en este ámbito del estudio de la Biblia que es tan importante y necesario para cada uno de nosotros. Pero esta semana vamos a hablar de cómo nosotros somos capaces de conciliar lo que es el Antiguo Testamento con el Nuevo. Para muchos el Antiguo Testamento está vigente y es el único libro que puede ser usado. Para otros todavía, ¿no es cierto?, aparece el Nuevo Testamento. En una oportunidad escuché en una iglesia, estuve predicando una serie de sermones basados en el Antiguo Testamento. Y se acercó un hermano en uno de los domingos y me dice: pastor, nosotros somos una iglesia neotestamentaria, por lo tanto usted debiera predicar más del Nuevo Testamento que del Antiguo. Pero ¿cómo predicar del Nuevo Testamento sin hablar del Antiguo Testamento? ¿Cómo logramos conciliarlos? Claro, la palabra es clara y dice: toda escritura es inspirada por Dios. Claro. Por lo tanto, como cristianos debemos leer, aprender, ¿cierto?, toda la escritura, ¿sí? Porque todo lo que sale de la palabra de Dios es importante y Dios nos dejó solo un documento, ¿cierto?, que es la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Sí. Ahora la pregunta es cómo la conciliamos. Esa es la pregunta de hoy que a veces es difícil. Yo también he escuchado de alguna manera iglesias, ¿cierto?, con ciertas líneas que dicen: no, nosotros somos, ¿cierto?, o yo he escuchado muchas predicaciones del Antiguo Testamento, ¿cierto?, sin tomar el Nuevo Testamento, sin entender muchas veces cómo el Antiguo Testamento, ¿cierto?, se relaciona con el Nuevo. Sí, nosotros debemos entender también esto, Daniel, desde la perspectiva de que la Biblia para nosotros como bautistas no es un conjunto de libros, sino que la Biblia viene, y eso es lo que ustedes también en sus casas deben entender, y tal vez para iniciar este diálogo, la Biblia no es un conjunto de libros. Cuando alguien dice: ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia es un libro que tiene 66 libros, ¿no? Pero ¿eso es la Biblia? Porque hay bibliotecas que tienen mucho más. Hay series de libros que la gente ha escrito, muchos libros, y que pueden condensarse en uno solo. Pero la Biblia es más bien la historia real, absoluta de la redención. Y por lo tanto, es imposible mirar la redención solo con los ojos del Antiguo Testamento, como lo es también mirarla solo con los ojos del Nuevo Testamento. Y es inútil mirarla solo con ojos y con una perspectiva racional, claro, sin la inspiración del Espíritu Santo. Claro, y podríamos decir también que lo que hace el Antiguo Testamento es preparar el camino ¿no? Preparar el camino. Y el Nuevo Testamento lo que hace es decirnos, es todo ese camino que está trazado, toda esta línea que ustedes tienen,
no podría hacer si no tiene esto otro, porque este es el cumplimiento. Claro. Entonces, no podemos separarlos, no podemos sacarlos, ¿no? Ahora, el Antiguo Testamento viene a ser podríamos decir también, viene a ser este conjunto de promesas que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y que se van a cumplir, ¿no? También. Y todavía algunas que se van a cumplir. Joel diría, por ejemplo, en el libro de Joel, él dice: en los postreros tiempos, dice Dios, derramaré de mi espíritu. ¿Qué pasa si no hay Nuevo Testamento ahí? ¿Qué pasa con esa promesa? ¿Qué pasa con esa profecía? ¿No? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿no? Y da algunos detalles. Entonces, el Nuevo Testamento cumple las promesas que existen en el Antiguo Testamento. Que se cumplen hechos. Claro, esa promesa, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra también esta necesidad de que el hombre sea salvo. Pero si no aparece el Nuevo Testamento, ¿dónde quedaría el sacrificio? O sea, ¿bastaría solo el sacrificio de animales para ser salvos? Claro. Y eso, pero que no es suficiente. Claro, eso es lo que veíamos en el capítulo anterior, ¿cierto? Que hablábamos que nadie se salva por las obras de la ley. ¿Sí? Nadie es salvo por la obra de la ley. Solo en Jesucristo somos salvos. Sí. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está hablando el Antiguo Testamento? Y por ejemplo, la ley. Está hablando de cómo la ley moral, ¿cierto?, es cumplida por Cristo a la perfección e incluso ampliada. ¿Sí? Claro, por eso entonces que decimos que con el texto que tú citabas delante, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es decir, toda la Escritura tiene una misma inspiración y tiene un mismo autor. ¿Cómo es que se concilia el que tantos hombres escriban en distintos tiempos, con distintas culturas, con distinta clase social incluso? Pero hay tal unidad en estos dos testamentos que es imposible separarlos. Claro, la Biblia no tiene contradicciones. Claro, entonces, ¿cómo es? Si tú y yo nos dieran tal vez la tarea de escribir sobre alguna cosa, es muy probable que nos contradigamos. Sí, tratamos de que no, pero... No, pero me refiero yo a escribir sobre algún tema. Si alguien nos diga: escriban ustedes, por ejemplo, se habla de escriba 100 palabras de Santiago, Claro. de la ciudad de Santiago. ¿Cuánta gente escribe sobre eso y lo ve tan distinto, y tal vez algunos hasta se contradigan? Claro. Sin embargo, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay tal unidad, Y complementariedad. porque en uno y otros actúa el Espíritu Santo de Dios. Claro, el Antiguo Testamento complementa, ¿cierto?, el Nuevo Testamento. Cumple, en el Nuevo Testamento se cumplen profecías del Antiguo Testamento. Y bueno, Jesús mismo valida el Antiguo Testamento totalmente. Claro. Ahora, si nosotros pensáramos en estos dos testamentos, nosotros hablamos y tenemos un pacto que está centrado en Cristo. Cuando uno lee, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, dice que Abraham, lo que le fue tomado en cuenta es su fe, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Yo no me iría tan a ciegas, ¿no? Pero él va. Entonces, ¿qué es lo importante? Y la gente a veces se queda y dice, ¿no? Bueno, pero Dios le dice que en él serán benditas las familias. Pero lo más importante es su fe en Dios. El creerle a Dios. En aceptar la promesa de Dios como real. Y esa promesa trasciende el Antiguo Testamento. Sí. Es interesante como ahí hay dos hechos que yo creo que son importantes. Una es que Abraham
le creyó a Dios antes de ser judío. Abraham no era judío, ¿sí? Claro. Por lo tanto, todo lo de la ley es posterior, ¿sí? Ujú. Y por otro lado, Abraham es salvo solo por fe dada por Dios. Entonces también habla de la gracia y cómo el complemento de la gracia de Dios da a Abraham, cómo se complementa en el Nuevo Testamento y es explicada, es explícita en el Nuevo Testamento. Sí, y cuando a Jesús le hablaban acerca del Antiguo Testamento, él dijo algo con tanta certeza y que los dejaba atónitos, ¿no? Las Escrituras hablan de mí. Sí. Cuando se para, ¿no es cierto?, frente en el templo para leer las Escrituras y lee Isaías 61, ¿no? Y luego termina diciendo, hoy se ha cumplido esta Escritura aquí. ¿Por qué? Porque el texto decía, me ha enviado Dios a predicar a los pobres, a esto, a lo otro, aquí, allá, dice, hoy. Es decir, yo soy. Fíjate que es tan imposible, y yo creo que ahí es donde está la clave, Daniel, es tan imposible separarlo porque Cristo mismo lo hace. Cristo dice, mira, me ha enviado Dios a predicar las buenas nuevas. Y luego les dice, ¿saben qué? Esa promesa se cumplió, aquí estoy yo. Yo soy. Yo soy el que vengo a predicar y a darle buenas noticias. Yo soy el que viene a sanar a los quebrantados de corazón. Yo soy el que viene a dar vista a los ciegos. Yo soy el que viene a resucitar a los muertos. Yo soy. Por eso es que no cabe la pregunta que hace Felipe después. Cuando dice, mira, muéstranos el Padre y nos basta. Tanto tiempo. No cabe. Sí. ¿No? Pero no es solo verbal, él vino a cumplir y lo pudieron ver. Sí. ¿Sí? Jesús mismo dice que él no vino ¿cierto? A que se termine la ley, ¿cierto? A abrogar la ley, Sí, claro. sino que vino para cumplirla. Y es más, él la cumplió y, como les decía al principio, incluso la extendió, Uh-huh. ¿sí? Especialmente lo de las leyes morales. Sí. ¿Sí? Hablábamos en el capítulo anterior acerca de cómo Jesús extendió, por ejemplo, los 10 mandamientos. ¿Sí? Por ejemplo, con la ira. Uh-huh. ¿Sí? Cuando habla en el Sermón del Monte, habla acerca de la ira, dice, la ira es un asesinato para Jesús. ¿Sí? Entonces no solo lo dejó ahí, sino que lo extendió. El amor, que hablábamos también en el capítulo anterior, no es amar solo a quienes te aman. Sí. No es amar solo al prójimo, es amar a tus enemigos. Claro, lo que Jesús hace es, en cada paso, si uno ve, junta el Antiguo Testamento con el Nuevo, se va dando cuenta que en cada frase de Jesús hay un directo mensaje de quién es Él, ¿no? Como eso que citábamos, ¿no? Ellas hablan de mí, pero cuando Jesús da testimonio y habla a los pobres y habla a los enfermos y va por ellos, el Señor hace que esa escritura se cumpla, que sea una realidad. Y por lo tanto, hay buenas nuevas, hay noticias buenas. Y no es posible entonces separarlo. La escritura se revela en Cristo, ¿no? Cristo es la revelación del Antiguo Testamento. Claro. Cristo es la profecía cumplida. Y uno puede ver a Cristo claramente en el Antiguo Testamento. Uh-huh. ¿Sí? En Génesis, ¿cierto? Cuando está la serpiente, ¿cierto? Sí, claro. Dice que habla de Jesús. Cuando habla Isaías, por ejemplo, en el siervo sufriente, 700 años antes. Claro, ¿sí? claro. Entonces, constantemente se está haciendo referencia y Jesús cumple esas profecías, ¿cierto?, antiguas, y uno puede ver en Jeremías, en Isaías, en Miqueas, en distintos profetas, cómo Jesús va cumpliendo, ¿sí? Y cómo se van a cumplir, ¿cierto? Más tarde, más adelante vamos a hablar de escatología, pero cómo, por ejemplo, las profecías en Daniel anunciadas se van a ir cumpliendo.
cuando uno mira la vida de Jesús, Jesús es la clave que nos abre la dimensión de lo rico y exquisito que es el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el escritor a los Hebreos nos dice que Jesús es el sacrificio de verdad. ¿Ya? Claro. Ese sacrificio que los feligreses, vamos a usar el término, ¿no es cierto?, hacían yendo al templo para que, llevando un animal para el sacrificio, los pobres llevaban palominos, etc., ¿no es cierto?, pero llevando una ofrenda al altar para expiar sus pecados. El escritor a los Hebreos dice, ya no es necesario hacer eso, porque Cristo es el cumplimiento de eso. Entonces, lo lleva a esa dimensión, reflejando lo que es. En Juan diría que Jesús es el verdadero templo, ¿no? Dice que Pablo diría el Espíritu de Dios que no habita en templos hechos por manos de hombres, ¿no? No es como el de ustedes, que ustedes, sobre todo cuando le predican a los de Atenas, ¿no?, que tenían una pluralidad de dioses, el Dios que yo les vengo a hablar no es un Dios que habita en templos hechos por manos de hombres, es un Dios que habita en el corazón del hombre. Y ese Dios, que es espíritu, que se muestra como creador, como sustentador, como maestro en el Antiguo Testamento, se refleja y se interpreta con Cristo. Claro. Es muy claro en todo lo que uno puede leer en Levítico especialmente acerca del sacrificio. Uh-huh. Jesús es mencionado en múltiples ocasiones como el Cordero de Dios o como el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Este Cordero sin mancha, ¿cierto? Que uh-huh. ¿Cierto? Para los sacrificios se necesitaba un animal sin mancha. Es Exacto. Decir, un animal que no esté sucio, contaminado, ¿sí? Y Dios en su voluntad, ¿cierto?, dice, el único que es capaz de cumplir este sacrificio perfecto es Jesús. Y después de Jesús no hay otro sacrificio, que sería el único sacrificio perfecto y por lo tanto es un sacrificio para siempre. Sí, Pablo dice, y los escritores sagrados dicen, ¿no?, que él murió una vez. Fue suficiente. Claro. No era necesario estar yendo cada vez llevando un animal para el sacrificio. Cristo entregó, se colocó, se ofrendó, se inmoló una sola vez. Y nosotros tenemos que también hoy día aceptar a Jesús una sola vez. No podemos andar cada vez aceptando a Jesús. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Sí, pero Pablo entonces y los escritores sagrados nos hablan acerca de eso. Él es el rey, diría Mateo, este Mateo que escribe para los judíos, ¿no es cierto? Él es el rey que cumple lo que para David. Él es la descendencia. Perdón. Así es que desde esa perspectiva creo que tenemos que ver también aquello. Ahora, si nosotros miramos esto, Daniel, logramos distinguir esta continuidad del Evangelio, esta continuidad de la verdad, ese carácter, el carácter inmutable de Dios, que es también el carácter de Cristo. Y que está revelado, ¿cierto?, en todo el Antiguo Testamento. ¿Sí? Las características de Dios están mostradas en el Nuevo Testamento, pero nosotros quizás somos porfiados en eso, de mostrar sí. Cómo Jesús es el centro de la Escritura. ¿Sí? La revelación revela a Jesús, revela el sacrificio de Jesús y revela el futuro claro. De Jesús. Y eso está contenido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Nosotros podemos enriquecer, si ustedes lo miran así, nosotros, a los que les gusta el Nuevo Testamento, ustedes pueden enriquecer la lectura del Nuevo Testamento porque se basa en el Antiguo, ¿sí? Entonces muestra, de alguna manera, lo que se mostraba quizás algo velado en el Antiguo Testamento, se revela en el Nuevo, ¿sí? Entonces se ve
con más claridad, más prístino, ¿sí? Obviamente tenemos cosas que todavía no sabemos y que vamos a ver en el futuro cuando estemos en la gloria, ¿sí? Pero en este momento debemos estudiar el Antiguo Testamento y debemos estudiar el Nuevo Testamento como complementario. Claro, y aún una cosa paradojal, nosotros creemos que la iglesia es el Israel de hoy. No, la iglesia es ese pueblo de Dios, ese Israel del Antiguo Testamento. Está completo en Cristo. Sí, lo que no tenían claro los antiguos y que Pablo revela más claramente es que la iglesia del Señor son todos los santos, ¿cierto?, que se han unido, todos los gentiles que en algún momento Pablo, ¿cierto?, que fue el apóstol de los gentiles, fue capaz de explicar la salvación de los gentiles, pero que está revelado desde antes, ¿cierto? Desde Abraham para adelante eso está revelado. Dice que yo te haré padre de muchos, ¿sí? Y que no está incluyendo solo a los israelitas, sino que a todas las naciones. Y la iglesia dice que es el verdadero Israel. Ese Israel, el Israel unido por la sangre, pero no una sangre física, es la sangre de la fe. Claro, es el remanente. Claro, entonces es distinto a como la gente lo ve hoy día. Estamos hablando de este Israel de la fe de Abraham, sí, que le creyó a Dios. Entonces que hoy día se hace visible en nosotros. Somos ese pueblo de Dios. Hay una alabanza antigua que decía, una vez Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que dice el pacto en Jeremías? En Jeremías dice, yo escribiré ahora mis leyes en su mente y en su corazón. Ya no más en tablas, ya no más en un papel, ya no más en una Biblia. Ahora mi ley estará escrita en el corazón de ellos. Claro. Y eso es lo que hace la diferencia hoy día para nosotros. Y cambiaré el corazón de piedra en corazón de carne. Y ese es lo que hace Dios en nosotros. Entonces, claro, la gracia de Dios también está contenida desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Sin duda. Como hablábamos, la fe de Abraham, dada por gracia, ¿cierto? Y nuestra salvación también es dada por gracia, que está revelada en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí, y los mismos apóstoles basaron su enseñanza en el Antiguo Testamento y la tomaron desde ahí para justificar la presencia de Cristo. Porque Cristo no aparece simplemente como una cuestión antojadiza. Cristo aparece porque es el cumplimiento de la profecía. Claro. Hace poco celebramos Navidad, claro, ¿cierto? Y claro, Cristo es el cumplimiento de Miqueas 5:2, ¿cierto? Que aparece en Belén, y eso es una revelación muy antigua y que en ese tiempo los distintos estudiosos veían que en ese tiempo se iba a cumplir la profecía y estaban buscando, de hecho en Belén estaban buscando a alguien que cumpliera la profecía. Sí. Ahora, algunos piensan que el Antiguo Testamento, y entran en estas contradicciones, es como muy duro, ¿no? Pareciera ser que el Antiguo Testamento simplemente corta. Cuando uno lee los mandamientos, por ejemplo, dice que el que quebranta uno de los mandamientos es culpable de toda la ley. Sí. O sea, y pareciera ser que lo deja ahí, ¿no? Lo deja ahí. Pero lo que está haciendo el Antiguo Testamento ahí es mostrarle al hombre la necesidad de Dios, de un Salvador. Así es. ¿No? Porque claro, es como nosotros en Chile, nosotros que estamos viviendo en este país, pero nosotros somos parte de esta nación. Nosotros somos por ejemplo, existe la ley del tránsito. A lo mejor no nos pasamos un disco pared, pero quebrantamos otra ley del tránsito. Por lo tanto, somos culpables de la ley del tránsito. Hemos quebrantado la ley del tránsito. Es lo que ha dicho, lo que dice la Escritura. El que no es capaz de cumplir los 10 mandamientos es culpable
de haber pecado contra Dios. Claro. ¿Y quién es capaz de cumplir los 10 mandamientos? No, por favor. A ver, empecemos. No. Por favor. Pero ¿quién no ha mentido? Claro. ¿Alguno de ustedes no ha mentido? Todos hemos mentido. Por lo tanto somos culpables. Ya Claro. quebrantamos la ley. Claro. ¿Sí? Entonces la ley está para mostrarnos simplemente que somos culpables. Para eso está la ley. Y por otro lado, al ser culpables, como decía usted, necesitamos un Salvador. Porque como somos culpables, estamos condenados, como dice Romanos. Claro. ¿Sí? Entonces necesitamos un Salvador. Y ahí aparece, ¿cierto? En el Antiguo Testamento aparece la reminiscencia, ¿cierto? La indicación hacia la necesidad de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, celebramos Pascua. ¿Sí? Claro. Y Pascua indica la necesidad de un sacrificio con sangre, ¿cierto? Puesta en un madero, si uno lo quiere llevar un poquito más allá, sangre en un madero, que nos lleva a pensar en la necesidad de un cordero perfecto, ¿sí? Que se inmoló por nosotros. Entonces, todo el Antiguo Testamento va a llevarnos a pensar en Cristo. Un pastor decía por ahí, lea su Biblia pensando en Jesús. Y yo creo que es un buen ejercicio leer desde el Antiguo Testamento pensando en cómo Jesús está puesto ahí. ¿Sí? Obviamente no todas las partes ¿sí? Que también hay unos extremos. No todos los versículos uno puede encontrar exactamente a Jesús muy claro. Sí. Pero la Biblia revela en el Antiguo Testamento, ¿cierto?, la necesidad de un Salvador. Hay toda una armonía desde el texto de Génesis hasta el texto de Apocalipsis. Hay una perfecta armonía entre ellos. No, como bien tú decías delante, no hay una contradicción en ellos. Al contrario, hay una cosa de enlace, ¿no? Que van entretejiéndose unos y otros. Cada libro de la Biblia, como decía al citar Hebreos, ¿no? Jesús es el sacrificio. Jesús es el sacrificio. Por lo tanto, no tengan miedo de creer y de aceptarlo a Él. Simplemente Él es el cumplimiento de esa promesa. Ahora, y de ese sacrificio. Ahora, si nosotros interpretamos, y debemos interpretar el Antiguo Testamento, y lo decías muy bien recién, ¿no es cierto?, pensando en cada momento en Cristo. A la luz de Cristo es que tiene que revelarse. Es tan fuerte lo que Jesús nos enseña, que incluso Él, siendo Dios, nos muestra, cuando habla de los mandamientos, dice, el mandamiento dice tal cosa, pero yo les digo, ¿no? Yo os digo de Jesús, pero yo les digo. Sí, ahí nos dejó la vara alta. Y ahí como que parece ser que el mandamiento, en lugar de resumirlo y de ayudarnos, parece ser que lo aumenta. Lo extiende hasta lo imposible. Claro. Sí. Cuando habla del amor, dice, ámense como yo los amé a ustedes. Sí, pero Él me amó a mí con todos mis pecados, con todas mis taras, con todos mis fracasos, con todo lo que yo era. Y dio su vida por nosotros. Claro. Entonces me dice, oye, tienes que amar a tu hermano y a tu enemigo de la misma manera como yo te amé. Eso es todavía más difícil, ¿no? Pero hay algo que Jesús dice ya al final de su camino, cuando Él dice, no se olviden, yo voy a estar con ustedes, yo voy a ayudarlos. Ahora, si nosotros miramos, Daniel, Romanos, el capítulo 6, el texto 23, creo que nos resume de muy buena manera, pensando ya en que nos quedan un par de minutos, nos resume de muy buena manera esta unión del Antiguo con el Nuevo Testamento. Porque dice, miren, la paga del pecado es muerte. Antiguo Testamento. El alma que pecare, esa morirá, ¿no? La paga del pecado es muerte. Pero el texto agrega algo más. Más el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿no? El regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Si tú te das cuenta, en este texto están como unidos estos dos pensamientos del Antiguo Testamento con el Nuevo, ¿no?
la salvación que no se logra por el esfuerzo humano, Claro. ¿no? Que no se alcanza por el esfuerzo humano, pero que si unimos eso con el sacrificio de Cristo, entonces es posible que el hombre sea salvo por la fe en Jesús. Entonces, la paga del pecado es muerte, es cierto, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Yo quería leer Lucas 24, 44, que usted lo mencionó. Dice, hablando Jesús, dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Sí? Otra vez, como tú mencionabas, lean el Antiguo Testamento con los ojos de Jesús o pensando en Jesús. Esa es la mejor forma. Y van a encontrar la respuesta. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Es interesante hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo y cómo logran unirse ambos para darnos a nosotros una visión perfecta de lo que Dios es, de lo que nosotros somos y de lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Amigos, un grato placer encontrarnos de nuevo y poder compartir con ustedes. El Señor les bendiga.